¿Vos creés que para ser un buen científico de datos necesitas dominar 25.000 tecnologías y lenguajes de programación y herramientas de todo lo que hay dando vuelta en el mercado? Bueno, ya te adelanto que no. Y hoy te voy a contar todo lo que necesitas para ser un buen científico de datos. Y vas a ver que es mucho más accesible de lo que vos creías. Quédate. Si es la primera vez que visitas este canal, hola, soy Luciano de Arriba, soy doctor en astronomía y me convertí en científico de datos ya hace más de 4 años y desarrollo soluciones de inteligencia artificial. Y también ahora me dedico a ayudar a gente como vos que quiere hacer esa transición a ciencia de datos e inteligencia artificial, pero no se anima o no sabe cómo dar ese primer paso. En el video de hoy te cuento lo que realmente necesitas para triunfar como científico de datos. Todo lo que necesitas lo vamos a dividir en 4 grupos: fundamentos técnicos, habilidades blandas, experiencia práctica y un buen camino de aprendizaje. Con respecto a los fundamentos técnicos, podemos empezar hablando de Python. No necesitas ser un John Carmack para triunfar en ciencia de datos. Con saber las funciones básicas y la funcionalidad básica de Python y un poquito de Git y SQL es suficiente. A veces no es necesario tener un conocimiento tan profundo de las herramientas, sino fundamentos básicos como para poder defenderte, y después el resto lo vas aprendiendo a medida que vas trabajando. No hace falta que aprendas 20 lenguajes de programación. Con saber esto que yo te estoy diciendo como base es más que suficiente. Otro tema son las matemáticas y estadística. Acá lo mismo, no necesitas tener un doctorado en matemática. Con la matemática con la que salís del secundario debería ser suficiente. Tenés que tener un poco de conocimiento de estadística básica. Si querés algo de álgebra lineal y de cálculo como para entender un poco más qué es lo que pasa dentro de los modelos de Machine Learning y entender un poco también cómo funcionan los datos estructurados como para saber trabajar mejor con tablas de datos. Pero con ese conocimiento de matemática para empezar es suficiente. Después, como digo, vas a ir aprendiendo y vas a ir mejorando y vas a ir profundizando los conocimientos matemáticos y estadísticos. Pero para empezar, eso es más que suficiente. Y después tenés herramientas claves como por ejemplo Pandas y NumPy para procesar datos, Scikit-learn para entrenar modelos de Machine Learning, TensorFlow o Keras si querés ir algo más avanzado como Deep Learning para entrenar redes neuronales. Y después para graficar Matplotlib o Seaborn alcanza, no hace falta saber manejar herramientas como Power BI, Tableau o cosas por el estilo. Si querés sí, obviamente nadie te dice que no, pero por ahí es demasiado para lo que uno necesitaría. Y lo importante es aprender a usarlas bien, no a coleccionar 200 herramientas, sino las pocas que sabes, saberlas manejar bien y saber bien qué es lo que podés hacer con ellas y cómo hacerlo. Después pasamos a las habilidades blandas. Hay un millón de habilidades blandas, pero hay 3 o 4 que son críticas. Una, que es una de las más importantes, es la comunicación. No sirve de nada saber armar modelos y trabajar un montón los datos y procesarlos si no sabemos contar nada con esos datos, no sabemos mostrar el valor que estamos entregando. A veces el modelo solo no es suficiente, sino también contar y explicar qué es lo que sacamos de ahí, qué es lo que ganamos con eso, qué es lo que se beneficia el cliente con ese modelo. Después tenemos también el pensamiento analítico, que se puede llamar pensamiento crítico, resolución de problemas, pensamiento lateral. Todo ese conjunto de habilidades tiene que ver con saber entender el problema, saber bien qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que requiere para poder pensar en la solución. No tirarnos a agarrar y masticar datos y entrenar modelos y sacar resultados si ni siquiera entendemos qué es lo que está necesitando el cliente. Por eso ese pensamiento analítico es muy importante. Y por último, y no es una habilidad menor, es curiosidad y aprendizaje continuo. Como sabemos, en lo que es ciencia de datos y inteligencia artificial en general, está todo avanzando muy rápido y todos los días aparece algo nuevo, una tecnología nueva, un paper nuevo, un paradigma nuevo de inteligencia artificial. Y es necesario que nosotros siempre estemos con esa curiosidad y esa chispita encendida para ir aprendiendo y estar al día. No solo por una cuestión de aprender e incorporar conocimientos y mantenernos al día, sino también para mantenernos motivados y en constante crecimiento, porque en cuanto nos estancamos y nos quedamos ahí, nos desmotivamos y ahí es donde se estanca nuestra carrera y no crecemos más. Lo tercero que necesitas es experiencia práctica. Una de esas cosas es tener un buen portfolio. Sobre todo cuando estamos haciendo esta transición y queremos buscar nuestro primer trabajo como científico de datos, no tenemos experiencia laboral comprobable en el área. Entonces lo más cercano que tenemos es nuestro portfolio. ¿Qué es un portfolio? Es un conjunto de proyectos donde nosotros mostramos qué es lo que sabemos hacer. Pero no es un portfolio a nivel académico como sugieren en muchos cursos, que es una colección de notebooks de Jupyter donde bajamos un set de datos, limpiamos, entrenamos, inferimos y listo. Sino proyectos reales, de punta a punta. Lo que necesitamos mostrar en este portfolio es, por un lado, que sabemos entender un problema de negocios, que sabemos resolver un problema real, que sabemos plantear una solución
Y obviamente podemos construir todo el desarrollo desde descargar los datos hasta hacer un modelo funcional, pero también poder disponibilizarlo y mostrar que funciona y que resuelve ese problema, no solamente un ejercicio a nivel teórico. Por eso es muy importante saber manejar diferentes herramientas que nos permitan mostrar eso. Y sobre todo, después poder lucirlo, es decir, explicar lo que sabemos hacer. Para eso los repositorios en GitHub o páginas personales, los que quieran, pueden tener y pueden mostrar allí todo lo que van haciendo paso a paso, pero no solo desde un punto de vista técnico, sino contando cuál es el problema original, qué estamos tratando de resolver más allá de la solución en sí, por qué limpiaron los datos de esta manera y no de esta otra, por qué eligieron tal modelo y no tal otro, cómo entrenaron ese modelo, y después disponibilizar una especie de demo donde la persona que entre pueda ver y usarlo y experimentarlo y ver realmente cómo funciona. Lo otro en cuanto a la experiencia práctica es trabajar en equipo. Cuando nosotros trabajemos en una empresa, muy probablemente, la mayoría de las veces vamos a terminar trabajando en un equipo de desarrollo. Muchas veces suelen ser más interdisciplinarios, donde hay desarrolladores backend, frontend, DevOps, ingenieros de datos, científicos de datos. Hay veces que son menos heterogéneos, pueden ser 2 o 3 científicos de datos y algún desarrollador o un ingeniero de datos, depende de la naturaleza del problema. Pero tenemos que saber trabajar en equipo, saber complementarnos entre nosotros. Y para eso cualquier experiencia suma. Un hackathon, juntarse con amigos o en alguna competencia, lo que fuere. A mucha gente les cuesta encontrar un equipo de trabajo con el cual trabajar. Por eso yo creé el Data Lab Workshop, que es justamente una experiencia simulada de ambiente de trabajo, donde puedes trabajar con un equipo desarrollando una solución real de punta a punta, donde más los guío y los acompaño, mostrándoles, por ejemplo, cómo hacer el entendimiento del problema, cómo plantear una propuesta de solución, desarrollar una arquitectura, planificar el proyecto, hacer el desarrollo con su documentación y su gestión y desplegarlo y disponibilizarlo para que otro lo pueda utilizar y a la vez construir una presentación final para mostrársela al cliente, que por lo general es una persona no técnica. Entonces tenemos que saber bajar todo ese concepto técnico a un lenguaje más de negocio. Si te interesa, en la descripción te dejo el enlace para que veas más información y te anotes para la próxima reunión informativa que arme. Y lo último que necesitas es un buen camino de aprendizaje. Porque por lo general lo que primero nos ponemos a pensar cuando queremos hacer este cambio es ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Por dónde arranco? ¿Qué es lo que miro primero? Bueno, hay un montón de recursos en línea, hay recursos gratuitos, hay recursos pagos, y dentro de los pagos hay más económicos, hay más caros, y la verdad que tenemos de todo, ¿no? Buenos y malos, la verdad que es bastante variado. Lo importante es ser bien ordenado en cómo aprender las cosas. También una pregunta que surge muy seguido es ¿cuánto tiempo lleva esta formación? Si somos ordenados, por ahí en unos meses, digamos 7, 8 meses, podemos tener las bases para empezar a aplicar a puestos. Ojo, no quiero decir que con esto ya somos científicos de datos hechos y derechos y podemos hacernos cargo de un proyecto de punta a punta como gente con 20 años de experiencia, pero sí tenemos los fundamentos como para empezar a dar pelea en un proyecto de ciencia de datos. ¿Sí? Para esto no hay fórmulas mágicas ni secretos que te aceleran y te acortan la formación a 2 meses, ¿sí? Pero sí es necesario tener un plan claro donde se pueda esquematizar bien cada instancia del aprendizaje para que nosotros podamos optimizar ese tiempo que tenemos para formarnos. Si te interesa que te acompañe en una mentoría 1 a 1, también escribime, que nos ponemos en contacto y vemos de qué forma te puedo ayudar. Bueno, y la última pregunta siempre es, ¿estoy listo o estoy lista ya para trabajar en ciencia de datos? Y la pregunta es difícil de responder, pero yo tomo como regla general lo siguiente. Si vos pudiste encarar 2 o 3 proyectos de ciencia de datos de punta a punta, como dijimos hoy, no arrancar con la limpieza de los datos y terminar con el modelo entrenado, sino todo, desde entender el problema hasta tenerlo disponibilizado con una presentación, ¿no? de cara a alguien que se lo tengamos que mostrar, que sería un hipotético cliente, y bien documentado. Con 2 o 3 proyectos así, ya tenemos los fundamentos básicos como para empezar a defender nuestra posición y postularnos a oportunidades como científicos de datos. Por último, como un bonus, te quiero desmentir algunos mitos que andan dando vuelta por ahí y lamentablemente algunas personas los tienen muy arraigados. Uno de ellos es que tenés que ser un experto en matemática. No, tampoco necesitas un doctorado. No tenés que saber todas las herramientas, ni tampoco tenés que ser un experto programador. Obviamente cualquiera de estas ayuda un montón y facilita un montón el camino, pero nada de eso es estrictamente necesario. Lo importante es tener ganas de aprender, curiosidad, formarnos obviamente, y saber sobre todo resolver problemas reales. Eso es lo más importante. Si nosotros sabemos resolver problemas reales,
Al cliente o a nuestro empleador no le va a importar los títulos o los diplomas que tengamos colgados en la pared. ¡Ah, no! ¡Yo quiero ver sus credenciales! Lo importante es que si nos dan un problema, lo sepamos resolver. Nada más que eso. Y ahora quiero saber, de todas estas cosas que yo te conté, ¿cuál te parece que es la más importante que tenés que tener? Si te interesó el contenido, suscríbete, que voy a seguir subiendo más videos para ayudar a gente como vos que quiere hacer la transición a ciencia de datos y no se anima o no sabe cómo dar ese primer paso. Nos vemos la próxima. Chao.